Por favor, ore para que bendiga nuestra sesión del día de hoy. Oramos, buen Dios y Padre, en este momento vamos, un grupo de tus hijos diseminados en muchas partes del planeta, a tener, Señor, un estudio que sé que va a ser, Señor, de mucha bendición para nosotros. Siempre las súplicas van en el sentido que le des buena sabiduría al hermano Juan, que es nuestro expositor, a nosotros que nos des mente abierta para que podamos, buen Dios, aprender, discernir y aplicar. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Juan Carlos, Sí, Rocky. en América Latina hay países que tienen tiempos difíciles por cambios en el gobierno. Podemos hacer una chiquita oración por ayuda a la gente, ayuda a los líderes, ayuda a los miembros de la iglesia en esos tiempos difíciles. ¿Tú puedes hacerlo para mí? Claro que sí. Y es muy bonito que piensen eso, Rocky. Personalmente, por ejemplo, ahorita ustedes ya sabían, en este tiempo iba a estar en Perú. Estoy exactamente en un distrito que se llama San Miguel de la ciudad de Lima. Y sí, hermano, gracias al Señor nos ha cuidado, porque si han visto las noticias, ha habido protestas, pero de ventaja es en el centro de la ciudad, mientras que nosotros estamos más en la periferia. Entonces, mi familia y yo estamos seguros, pero sí hemos estado teniendo que orar por el país de Perú, la situación política, y como el hermano Rocky dice, no solo Perú, pero muchos países, obviamente de Latinoamérica especialmente, estamos pasando dificultades. En Nicaragua, ya los nicaragüenses sabemos las dificultades que estamos pasando. En Venezuela, los venezolanos comprenderán. Entonces, hermanos, gracias, hermano Rocky, por la solicitud de esta oración. Y creo que todos los hermanos que viven en estos países que estamos mencionando sentirán ese mismo deseo y necesidad de orar. Por favor, entonces, hermano, vamos a aprender. De hecho, esta oración está relacionada con el estudio de hoy. Vamos a aprender en parte del contexto histórico de Apocalipsis que el problema es una pugna entre el Estado y la Iglesia. Así que esta oración no está disasociada a la clase de hoy, más bien está completamente relacionada. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, Dios soberano y eterno, te damos gracias, Señor, ante toda circunstancia, porque conocemos y sabemos que tú obras con amor para el bien de los que te amamos, Señor, de los que te tememos. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos míos que con disposición de su tiempo, Señor, y con la disposición de aprender, han tomado, Señor, estas 2 horas para poder reunirse en esta sesión de estudios bíblicos internacionales para estudiar, Padre, el libro de Apocalipsis. Señor, el cual nos va a enseñar, nos va a transmitir cuál es la visión que tú tienes de tu iglesia cuando se encuentra, Señor, afectada y enfrentada contra el Estado, contra el gobierno. Padre, sabemos varios de los que estamos en esta sala virtual, las situaciones políticas, sociales y por ende económicas que nuestros países están viviendo. Sabemos, Señor, que a lo largo de toda Latinoamérica y en realidad en todo el mundo, Señor, pero especialmente ahora oramos por los países de Latinoamérica que desde hace varios años, Señor, no hemos tenido sosiego, que ha habido un conflicto detrás del otro, Padre, por la mala dirección de los gobernantes. Señor, nosotros sabemos que nuestro Rey soberano eres tú, y como iglesia creemos y confiamos en esa palabra. Sin embargo, Padre, también tu palabra nos manda a orar por los gobernantes para que podamos conseguir una vida en paz, tranquila, mientras peregrinamos en esta tierra. Por eso, Señor, nuestro deber cristiano es orar para que tú de alguna manera, Señor, tengas misericordia de nuestros gobernantes, por muy malos o incapaces que sean, Señor. Que tú puedas traer, Señor, una luz, Señor, de entendimiento, de sabiduría, de arrepentimiento si es necesario, Señor, en la mente de las personas que toman decisiones en nuestros países. Señor, pedimos que tu iglesia, Padre, sea guardada en el hueco de tu mano. Pedimos, Señor, que la paz de Jesucristo pueda gobernar nuestros corazones a pesar de la incertidumbre social y política que muchas veces vivimos. La tensión, Padre, los conflictos, las guerras. Oramos, Padre, para que tú soberanamente actúes
con tu voluntad poderosa y firme, Padre. Y tu iglesia, Señor, no se vea más perjudicada de lo que ya se ha visto. Y aún, Señor, si nos vemos afectados con nuestra propia vida, confiamos, al igual que en el libro de Apocalipsis nos revelas, que tú tienes una corona de vida eterna para todos los que mueren fieles en Cristo, Señor. Así que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por poner este deseo de oración en nuestro hermano Rocky y en todos aquellos hermanos, Señor, que se ven afectados directamente, que han sufrido, Señor, las consecuencias de las situaciones inestables de sus países. Especialmente, Señor, ahora estamos pensando en Perú, que está sufriendo una inestabilidad fuerte, Señor, que hay mucho conflicto de parte del pueblo hacia el gobierno y el gobierno hacia el pueblo. Venezuela, Padre, que ya tiene muchos años sufriendo una inestabilidad, Señor, por la falta de un buen gobernante. Nicaragua, Cuba, Señor. Padre, por favor, ten misericordia de tus hijos en todos estos países y enséñanos, Señor, a vivir de manera que comprendamos que tú tienes una vida eterna en los cielos para nosotros antes que esta vida terrenal. En el nombre de Jesús oramos y damos muchas gracias por todo esto. Y sabemos, Señor, y confiamos que usted va a obrar conforme a su voluntad. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos reunidos para la sesión número 11 de nuestro curso Bases para la Hermenéutica Bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, por favor, voy a agradecer y voy a solicitar que yo comprendo, algunos de ustedes quizás desde sus trabajos se conectan y pueden participar con nosotros por lo menos como oyentes, pero sin embargo, si hay algún hermano que por favor puede tener encendida su cámara, le suplicamos que lo haga para que podamos interactuar. Cuando yo estaba desde el celular, obviamente no tenía la oportunidad de ver sus rostros mientras yo estaba exponiendo, mas ahora sí tengo esa oportunidad, así que es para mí un placer estarme dirigiendo a ustedes con la enseñanza de la clase de hoy y poder ver sus rostros, poder compartir, poder de alguna manera sentir que no estoy solo en esta sala virtual. Gracias, hermanos que tienen sus cámaras encendidas. Entonces, voy a comenzar la opción de compartir pantalla para que podamos hacer el recorrido de lo que nos corresponde la sesión de hoy. Oh, hermano Rocky, necesitamos la opción de compartir pantalla. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Bien, pero mientras tenemos la opción de compartir pantalla, cuéntenme, ¿qué les pareció la lectura? ¿Qué les pareció la lectura? Era una lectura muy interesante. Estos señores, Gordon Fee y Douglas Stewart, son, hermanos, permítame decirles, son eruditos. Son eruditos que han dedicado muchos años, décadas de su vida a estudiar la palabra de Dios. Y aunque no son miembros de la Iglesia de Cristo, definitivamente nosotros algunas veces nos vamos a encontrar no de acuerdo con todo lo que dicen. Sin embargo, como nos enseña el apóstol Pablo, a examinar todo y aprender a retener lo bueno, a aprender a hacer un filtro. Este comentario que ellos nos tienen, este libro que estamos utilizando como libro de texto en nuestro curso Bases para la Hermenéutica Bíblica, es de verdad, hermanos, y se los voy a volver a decir como lo dije en la sesión anterior, es un buen libro, hermano. Es un libro de alto nivel, la calidad de información que este libro contiene, hermano. De verdad, si usted logra, aunque hoy terminemos este curso, por favor, trate de hacer el reto. Rocky, necesitamos la opción de compartir pantalla. ¿Lo tiene habilitado para mí? Bueno, está trabajando en eso. Entonces, hermano, como les decía, cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, estudiamos con este libro, una de las clases se llamaba Exégesis, y mire, hermano, sinceramente, este fue uno de esos libros que me marcaron. Porque usted cuando estudia una carrera, estudia, gracias Rocky, estudia con muchos libros, algunos ni los recuerda, ahí estamos ya. Algunos ya ni recuerdan los títulos de los libros, pero hay libros que definitivamente a uno en la carrera lo marcan.
uno dice, este libro sería capaz de volverlo a leer tantas veces sea necesario. Y además, después de leerlo completo, poderlo tener como un libro de referencia para consultar de vez en cuando usted necesite hacer algún trabajo relacionado a el tema. Entonces, hermanos, vamos a compartir pantalla para la presentación. Pero permite que se acceda a su pantalla. Ok, tengo problema de configuración para compartir la pantalla. Ahora soy yo el que tiene problema, Rocky, pero ya vamos a ver si resolvemos esto. Y le he preparado una presentación bien bonita, hermano. Ojalá que sí podamos resolver aquí. Porque desafortunadamente no soy muy ducho con la tecnología. Dice, haber avanzado. Dispositivos como fondo virtual. Ok, tenemos la opción de compartir pantalla. Compartir, optimizar. Pero la configuración de Zoom todavía no la tengo disponible para compartir pantalla, para compartir directamente la pantalla. A ver. No logro encontrar, hermano. Es parte de la configuración del Zoom. Estoy seguro que de estar el hermano Carlos Late aquí ya me hubiera guiado de cómo lograrlo. Permite que las siguientes apps graben el contenido de su pantalla. Bueno. Bien, hermanos, vamos a hacer una cosa por cuestión de tiempo, para no atrasarnos. Vamos a desarrollar hasta la hora del receso, que vamos a tener un receso intermedio, para ver si podemos conseguir el apoyo necesario para la configuración del Zoom. Vamos a desarrollar la clase conforme el contenido de la lectura. Sí, hermano, tranquilo, no. Comprendemos que hay algunos hermanos que por alguna razón técnica o de internet o de que el contexto en donde están no logran encender la cámara, pero agradezco a todos los que sí la tienen encendida. Claro. Entonces, hermanos, la lectura de hoy, o la lectura que correspondía para la sesión de hoy, es sobre el libro de Apocalipsis, y el subtítulo, básicamente como la manera en la que podemos visualizar el contenido del capítulo, es Imágenes de Juicio y Esperanza. Hay que comprender que el libro de Apocalipsis tiene eso. Es juicio y esperanza. Ofrece juicio no solo para los antagónicos a la iglesia o al pueblo de Dios, sino que también se ofrece juicio para los que no están fieles en Cristo, para los que están, por así decirlo, tambaleantes. Porque si ustedes recuerdan los libros o las porciones de las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, se refieren, Jesús les manda a decir a ellos, a través del vidente Juan, les manda a decir que hay cosas que elogia de ellos, pero hay cosas que también reprocha de ellos. De esa manera se convierte esa carta, cada carta a una de las 7 iglesias se convierte en una sentencia de juicio. Pero también Jesús les ofrece esperanza para los que están fieles, para los que están dispuestos incluso a dar su vida por la causa del testimonio.
entonces Jesús les promete una corona de vida eterna, como Apocalipsis 2:10 lo indica. Así que por eso nosotros tenemos como estas dos caras de la moneda, esta tensión antagónica entre juicio y esperanza. Juicio para los malos y para los que están dentro de la iglesia, para los fieles, esperanza. Y para los que están inseguros, tan valientes, los que están jugando o tratando de jugar en dos aguas, también hay advertencias de juicio. Por eso nosotros llamamos este capítulo Apocalipsis, imágenes de juicio y esperanza. Ahora bien, si ustedes recuerdan, cuando los autores nos hablan sobre la porción o nos explican cuál es la naturaleza del libro de Apocalipsis, nos recuerdan que se hace necesario comprender la naturaleza de cada libro para poder entrar a una exégesis. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior que tuvimos así sincrónica, estuvimos hablando de la naturaleza de los salmos, ¿se acuerdan? Comprender exactamente qué es los salmos, o sea, qué tipo de libro es. No solo son oraciones, no solo son alabanzas, sino que hay una mezcla entre algunos son de oración, otros son de alabanza, y dentro de los que son de oración o alabanza, hay tipos de alabanza. Hay endechas, decíamos, que son aquellas que ocurren en un contexto de tristeza. Comprender todas esas características del libro nos hacen entender su naturaleza. Al respecto del libro de Apocalipsis, entonces los autores nos explican que la naturaleza de este libro es, por así decirlo, tripartita. Es una naturaleza triple. Es una naturaleza que tiene como tres facetas, tres caras de la moneda. ¿Cuáles serían las tres? Si recuerdan, dicen que en primer lugar, obviamente, debido a su nombre, el libro de Apocalipsis es de género apocalíptico o revelación, ¿verdad? Luego, hay que considerar seriamente que el libro de Apocalipsis tiene un carácter profético. O sea, la naturaleza de Apocalipsis, siendo una naturaleza tripartita de tres facetas, nosotros podemos notar, y no se trata de que un capítulo es apocalíptico y otro capítulo es profético, no, sino que es como una mezcla. Es algo que no se puede separar una cosa de la otra. No es como que si usted agarra un aguacate y usted puede separar la cáscara de la parte que usted se come del aguacate y luego de la semilla, no. Sino que las tres facetas del libro, de la triple naturaleza de Apocalipsis, están intrínsecamente relacionadas. Dentro de un mismo pasaje usted podría estar leyendo un lenguaje apocalíptico y repentinamente el vidente va a hablar de una manera profética. Ya vamos a estar analizando qué quiere decir que hable apocalípticamente, qué quiere decir que hable proféticamente. Y la tercera faceta de la naturaleza de Apocalipsis sería la faceta de epístola. Vea qué interesante, eso es importante considerar y tener en mente a la hora de leer el libro de Apocalipsis. Yo sé que hay sé que ya no nos pasa a nosotros, después de que estudiamos con el hermano Luis Pedraza y estudiamos el libro, sé que ya no nos pasa a nosotros, pero sigue habiendo personas que cuando leen el libro de Apocalipsis se llenan de miedo, se asustan, obviamente con las imágenes que hay, dragones de 7 cabezas y todo eso, y bestias aquí y por allá, fuego, granizo. Todo eso llena de susto a personas que obviamente no comprenden que se refiere a un lenguaje simbólico. Pero nosotros, que ya comprendemos un poco mejor el contenido y el significado de Apocalipsis, sabemos que este libro es de una triple naturaleza. Apocalíptico en tanto que es revelativo, es revelador. O sea, tiene símbolos que envuelven un mensaje específico para la iglesia, si me doy a entender. Las imágenes que el autor utiliza, en este caso Juan, las imágenes que él utiliza son tomadas, por ejemplo, del libro profético de Daniel, de Ezequiel, de Zacarías, del Antiguo Testamento. Cuando usted lee porciones de Apocalipsis y conoce estos libros proféticos del Antiguo Testamento, usted directamente es capaz de conectar y saber que Juan está jalando esas señales que ya habían surgido durante los profetas del Antiguo Testamento. O sea, él no está utilizando un lenguaje desconocido para su audiencia o para sus receptores. Juan está utilizando un lenguaje, figuras, símbolos que sus receptores, al ser de origen judío, conocen perfectamente. Cuando él habla de seres alados,
Ya Daniel nos había hablado de esos seres alados. Y Daniel obviamente, o básicamente Daniel y Ezequiel, que son los profetas exílicos, o los profetas que profetizan al pueblo de los judíos mientras están en el exilio de Babilonia, ellos tomaron imágenes, obviamente, del contexto en donde estaban viviendo. ¿Dónde estaban viviendo ellos? En Babilonia. Entonces, cuando nosotros analizamos y estudiamos las religiones antiguas, especialmente de la región de Mesopotamia, Babilonia, nos damos cuenta que los seres alados eran una imagen común para esa gente. Entonces, Daniel transmite un mensaje con símbolos que en su momento y en su contexto los judíos entienden, y luego Juan, en el Nuevo Testamento ya, en una era y siglos después, utiliza ese mismo lenguaje que Daniel ya utilizó. Porque aunque Daniel tomó prestada imágenes y símbolos de su contexto histórico, obviamente le dio un significado específico para el pueblo. Y ese significado es el que también toma prestado Juan de parte del profeta del Antiguo Testamento para hablar y envolver un mensaje específico para la iglesia del primer siglo. A diferencia de Daniel, Ezequiel, que se dirigieron a los judíos allá en tiempo antes, siglo V, siglo IV, siglo VI y siglo IV del Antiguo Testamento, Juan entonces y el hecho de poder envolver el mensaje en una figura que un profeta del Antiguo Testamento utilizó, está provocando y está haciendo que la naturaleza del libro de Apocalipsis entonces sea una naturaleza combinada, sea una naturaleza mixta entre revelación, entre profecía. Y cuando nosotros leemos, vaya, por ejemplo, hagamos este ejercicio, ayúdenme ustedes los que tienen ahí Biblia a mano, leamos específicamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 7. A ver qué voluntario nos lee Apocalipsis 4, 1 al 7, 1, 4 al 7. Nos vamos a dar cuenta. Amén, hermano. De importante. Hermano, por favor, adelante. Me repite, Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4 al 7. Amén. Dice allí la palabra de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Ok, el ejercicio de leer esta porción de Apocalipsis es para que nos demos cuenta y notemos directamente un género epistolar en el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 5? Habla quien está escribiendo y se dirige hacia sus receptores. ¿Quiénes son sus receptores? ¿Quiénes son los que van a recibir el libro de Apocalipsis? Dice, se dirige a las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en el versículo 5 el hermano lo leyó. Y luego hay una expresión que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, usted encuentra esa expresión comúnmente, porque es un tipo de saludo común cuando uno escribe una carta. Gracia y paz a vosotros. ¿Sí o no? Lo dijo el versículo 5 o el versículo 6. ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que el autor del libro se identifique y que también se dirija hacia sus receptores y que utilice una frase de saludo, son características, son rasgos, obviamente, de un género epistolar. Y evidentemente, cuando leemos el capítulo 2 y el capítulo 3, nos damos cuenta, obviamente, que son porciones de cartas dirigidas a las 7 iglesias, repetimos. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. Bueno, la Odisea es la última. Entonces, hola. Sí, es que está apagado porque como no está usando. Nosotros necesitamos, al leer el libro de Apocalipsis, nosotros necesitamos entrar a la lectura
con una mente consciente. ¿Cuál es la conciencia que necesitamos tener? La triple naturaleza del libro de Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, un ejercicio para ustedes. He explicado en estos minutos la triple naturaleza de Apocalipsis. Porque Apocalipsis es un género, en primer lugar. Sí, es el chibolero, ¿eh? No, pero... Lo que yo les digo a ellos es Bueno, que hola, hermana nosotros Silvia. tal vez no lo podemos sentir porque tenemos más masa muscular, pero Hermana ella Silvia. no, hasta se le siente Rocky, yo ya creo algo que así se como puede tomar la fuerte, función entonces el de problema es la silenciar nave. micrófonos. Ajá. Y yo no tengo la opción. Se siente duro. Pero podemos pedirle a la hermana Silvia, si nos está escuchando, que silencie su micrófono. Se siente duro. Rocky, can you mute? Ahí. Gracias, Rocky. Entonces, hermanos, repasemos. Yo quiero que ustedes lo practiquen, que ustedes lo digan. Apocalipsis es de una naturaleza triple, tripartita, diríamos. En primer lugar, Apocalipsis es, y es redundante, obviamente, Apocalipsis es de género apocalíptico. Es redundante, pero es fácil de recordar, ¿verdad? Apocalipsis, el libro como tal, es de género apocalíptico. Ya vamos a ver a qué se refiere género apocalíptico. Pero también Apocalipsis es de género, comienza con P, profético. Ya vamos a ver qué quiere decir profético. Y Apocalipsis es de género epistolar, porque acabamos de leer y acabamos de explicar, según el capítulo 2 y el capítulo 3, que directamente se identifica que el libro de Apocalipsis es un contenido dirigido de parte de Jesús, escrito a través de Juan el Vidente y dirigido hacia las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, esas características y que utilice frases de saludos iniciales, y en el Apocalipsis 22-21 también tenemos frases de salutaciones finales. Esas características obviamente señalan que Apocalipsis también es combinado con el género epistolar. Ahora, ¿qué quiere decir que Apocalipsis sea de género apocalíptico? Valga la redundancia, ¿verdad? O sea, sea apocalíptico, no tenemos que entenderlo como el mundo religioso lo entiende así. Uy, Apocalipsis. Y hasta en Hollywood utiliza la palabra para referirse a películas que se refieren al fin del mundo, catastrófico y todo. En el mundo, la palabra Apocalipsis tiene una connotación como que tiene que dar miedo. La palabra Apocalipsis tiene una connotación como terrorífica. Sin embargo, nosotros, los que ya hemos estudiado y comprendemos mejor este tipo de género de la Biblia, sabemos que Apocalipsis simplemente quiere decir un tipo revelador que oculta un mensaje a través de símbolos y señales para dar o para envolver un mensaje específico. ¿Y por qué lo oculta? Bueno, porque la intención de los libros apocalípticos, y recordemos, el libro de Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento no es el único libro de ese género. Durante el periodo intertestamentario, el periodo que va desde el profeta Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento con el primero del Nuevo, hubo 400 años de silencio. De silencio en tanto que no hubo profeta de parte de Dios. Sin embargo, eso no significa que no haya habido actividad literaria en el pueblo judío. Y ahí es justamente cuando surgió el género apocalíptico. Bueno, no cuando surge, sino cuando más se desarrolla, cuando más se proliferan los libros apocalípticos. Y hay, fuera del canon de nuestra Biblia, algunos libros de conveniencia de estudio. No voy a decir que sean inspirados, estoy diciendo que conviene estudiarlos, como el Apocalipsis de Pedro, el libro de Enoc tiene un género apocalíptico, el Apocalipsis de Moisés. Son libros que conviene estudiarlo, así como Macabeos, primera, segundo de Macabeos, porque nosotros comprendemos mejor el lenguaje apocalíptico y llegamos al relacionarnos más con las figuras y símbolos apocalípticos. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento, que sí es canónico, entonces ya no lo vemos como quien dice, ya no lo vemos en chino, sino que con claridad podemos ver el uso de las imágenes que Juan hace.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno se ha atribuido como canónico o inspirado y otros no? Bueno, nosotros ya estudiamos esa parte muy al inicio de estos cursos y sabíamos cómo era el proceso de selección para el canon. Había reglas que seguir. Nosotros tenemos que aceptar también por fe que Dios estuvo inmiscuido en el proceso de canonicidad de la Biblia. Entonces, los hombres que hicieron ese proceso, especialmente los judíos que tomaron, ese fue un proceso de siglos, no fue un proceso de la noche a la mañana, que tomaron tiempo y tomaron reglas para poder establecer un canon. Primero se estableció el canon del Antiguo Testamento y luego tenemos el canon del Nuevo. Ellos obviamente depuraron muchos libros que eran seudónimos, que aunque estaban firmados, digamos, por ejemplo, por Pedro, no eran de Pedro. Estaban firmados por Pablo, pero ellos que estaban más cerca y tenían una mejor herramienta para confirmar que si sí o que si no, ellos determinaban, este libro es seudónimo, ¿qué quiere decir? Tiene una firma falsa. Realmente no lo escribió Pablo y lo analizaban a la luz de los libros o cartas que Pablo sí había escrito. Algunas de esas características hicieron que Juan o el Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento sí fuese aceptado como inspirado y como canónico, mientras que otros cientos de libros de literatura apocalíptica no. Pero también nosotros podemos ver que la literatura o el lenguaje apocalíptico ya está presente en los profetas del Antiguo Testamento. Como decíamos, Ezequiel, Daniel, Zacarías utilizan lenguaje apocalíptico, porque Daniel utiliza figuras de seres alados, de bestias, de seres vivientes alrededor del trono cuando habla de la adoración en el cielo. Y entonces nosotros vemos que Juan también toma ese lenguaje, envolviendo un mensaje a través de los símbolos y señales. Eso quiere decir apocalíptico, algo que es críptico, algo que está envuelto, algo que está inicialmente oculto, pero no es que sea oculto para el pueblo al que se dirige o para los receptores que se dirigen, sino que va como en código, como en señal, como en clave, para que los demás que no conviene que conozcan el contenido, entonces no lo puedan interpretar. Juan se vale de lenguajes, símbolos y señales que sus receptores, o sea, las iglesias de Asia Menor, sí conocen, para que si el libro se encuentra en manos de gente a la que no fue dirigido, ellos no puedan interpretarlo. Pero los receptores a los que él sí está intencionalmente dirigiendo el mensaje, ellos al leer las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, ellos no se quedaban como nos quedamos nosotros cuando leemos el Apocalipsis. ¿Qué querrá decir esto? Ellos iban leyendo el libro, ellos iban escuchando la lectura que hacía el predicador del libro y ellos automáticamente podían digerir el mensaje oculto. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban familiarizados con el uso del lenguaje apocalíptico de los profetas del Antiguo Testamento y también que los judíos hicieron en el periodo intertestamentario. ¿Qué quiere decir que Apocalipsis sea de naturaleza profética? Y eso es más interesante todavía. Cuando estudiamos el género profético, cuando pasamos en este curso de bases para la hermenéutica bíblica, estudiamos el género profético. Estudiamos cómo era el contenido de los profetas del Antiguo Testamento. Y hubo una frase que hasta el sol de hoy ustedes deberían mantener en su mente fresca. Hubo una frase que aprendimos, que es importante para el entendimiento de la literatura profética. ¿Cuál es la frase? El ya, pero todavía no. ¿Se acuerda, hermano Carlos Zúñiga? La frase más favorita o la frase más trascendente cuando estudiamos los libros proféticos debe ser el ya, pero todavía no. Ya. Sí, ya lo tengo. No, todavía no. Ya tiene la promesa, ya tiene la garantía, pero todavía no tiene la consumación de esa promesa. Voy a poner un ejemplo. No es un ejemplo profético, pero un ejemplo de lo que ocurre en nuestra vida y en nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo
en la carta a los Efesios que el Espíritu Santo nos ha sido dado como las arras de nuestra salvación. Arras, que proviene de la palabra griega arrabón, es, ¿se acuerdan ustedes en las bodas nupciales? En la boda, los novios le dan a la novia unas moneditas. El arrabón en la cultura judía tiene que ver con la garantía que yo te doy para asegurar una cosa que todavía no te he dado, pero que te aseguro que te la voy a dar. Entonces, el apóstol Pablo, él utiliza la imagen del arrabón, la imagen de las arras, y la aplica al Espíritu Santo, y él reflexiona y nos enseña a nosotros que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual recibimos desde el momento que nos bautizamos en Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía que Dios nos da de que nos va a salvar. Entonces, Dios ya nos salvó, ¿sí o no? Dios ya nos ha regalado la salvación por gracia a través de la fe. Sin embargo, esa salvación se va a ver consumada hasta que el Señor Jesucristo regrese, ¿sí o no? Hasta que Él regrese, ya no tengamos que seguir sufriendo más situaciones políticas inestables, hasta que ya no tengamos que seguir sufriendo más enfermedades. Cuando Jesucristo venga y se manifieste para llevar a su iglesia a la eternidad, entonces dice la Biblia en Apocalipsis que ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sol que fatigue. Ninguna de las situaciones humanas y terrenales que ahora nos afectan van a estar presentes en la eternidad. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Entonces, la salvación consumada tiene que ver y es vivir en la presencia misma del Creador eternamente y para siempre. Entonces, en ese sentido, alguien podría decir, hermano, entonces Dios no me ha salvado porque no me ha llevado al cielo. Dios no ha venido Jesús todavía. Todavía no soy salvo hasta que Él venga. No. Usted ya es salvo. Incluso el mismo Pablo en el mismo Efesios dice que nos tenemos que poner el yelmo, ¿te acuerdas? El yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que utilizaba el soldado romano cuando iba a la lucha, y entonces el yelmo de la salvación quiere decir que nosotros tenemos que inundar nuestra mente y nuestra conciencia con la idea de salvación, con la idea de que nosotros ya somos salvos, pero todavía no se ha consumado esa salvación, porque todavía nos enfermamos, porque todavía tenemos que soportar las situaciones de nuestros países, porque todavía enfrentamos la muerte de nuestros seres queridos y vamos a enfrentar la propia. Entonces, en cuanto a la salvación, podríamos decir que ya, pero todavía no, ¿sí o no? Me doy a entender claramente, hermanos, con la frase de ya, pero todavía no. Quiero que ustedes me lo digan directamente. Quiero saber que me doy a entender con esto, porque esta frase es crucial. Sí, hermano Juan Carlos, bendiciones. Bendiciones. Sí, es muy importante saber eso. Bueno, ya estamos dentro del reino, ¿verdad? Hemos recibido al Espíritu Santo por medio del bautismo. Ahora estamos esperando la venida del Señor para ya vivir eternamente con nuestro Señor. Entonces, por lo tanto, podemos seguir aprovechando la vida que tenemos en Cristo ahora, ¿verdad? Que es una nueva vida, y entonces estamos en el ya, pero todavía no. Ahí esa es la frase. Entonces, claro, hermana, por favor. Bueno, yo tengo entendido así, de que nuestro Señor Jesucristo hizo ese regalo para todos nosotros, la salvación, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué decimos que la tenemos y no la tenemos? Porque Él la entregó. Ajá. Y a veces nosotros estamos que no queremos cuidar esa salvación. Ya dejamos que el enemigo arrebate lo que nosotros nos dio. Uh-huh. Y la enseñanza de eso, pienso yo, pues, que ha sido así, de que debemos de cuidar nuestra salvación cada uno de nosotros, hijos de nuestro Señor, ¿verdad?
seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tenemos que cuidarnos, no estarnos desviando del camino para que conservemos la salvación. Definitivamente, pero solo una pequeña corrección, hermana Janet. No es que la tenemos y no la tenemos, no, nosotros ya la tenemos. Lo único es que todavía no se ha consumado esa salvación. Consumarse significa que cuando Jesucristo venga, el éxtasis, la plenitud de la salvación va a estar presente para nosotros. Por ahora, y bien dicho, definitivamente ya la tenemos, pero como nos advierte la Escritura a los hebreos, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla con temor y temblor, con amor, agradecidos con Dios. Hermana Silvia. Sí, hermano, parte de lo que usted está diciendo es eso, que nosotros debemos de guardar eso con fidelidad, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la salvación, pero también esperamos ese galardón. Entonces, Claro. esa es la consumación de ese premio que Dios nos tiene preparado. Va a ser es la meta que nosotros llegamos, como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No que él lo haya alcanzado, sino una cosa hago, dice, que prosiga la meta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, la meta, y saber de que en un momento podemos perderlo si nosotros no seguimos fieles. Gracias, hermana. Sí, y usted utilizó una palabra clave que se utiliza en el libro de Apocalipsis. La palabra... Sí, ya le doy la palabra, hermana Alba. La palabra clave que utilizó la hermana Silvia es fidelidad. Es el camino, la fidelidad es el camino para mantener ese regalo de la salvación, que ya lo tenemos, pero que todavía estamos esperando su consumación. Hermana Alba. Su micrófono está en silencio, hermana. Ahora sí lo escucho. Sí, ahora sí. Bueno, el ya, pero no lo tenemos, es una frase pues que todos tenemos que ser conscientes de que mientras estemos en este cuerpo, como los demás hermanos han añadido, tenemos que serle fiel al Señor. Por eso la vida de un cristiano no es una vida fácil para nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dice que el que pretende ya haberlo alcanzado, ¿verdad? Imagínense, Pablo dándonos ese consejo, cómo es que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Para alcanzar esa salvación. Nosotros mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, sabemos que somos seres humanos, estamos expuestos al pecado, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el ya, pero todavía no, porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Nos estamos nutriendo de la palabra del Señor, nos estamos llenando de la palabra del Señor para ser resistente a las pruebas de esta vida, a las tentaciones. Usted dijo una frase muy linda en la clase pasada, que a veces nosotros como cristianos pasamos entre semana viendo cosas o haciendo cosas que no nos edifican en nada. Usted mencionó varias, como viendo tele, viendo novelas, ocupados de las cosas del mundo, y que cuando llegamos a la iglesia llegamos vacíos. Entonces, por eso hay muchos hermanos que dicen, ay no, qué predicación más aburrida, no entendí, no la comprendí, porque llegamos con ese vacío, y si yo llego vacía, yo no voy a llenarme nada de aquella predicación que el hermano está dando, ¿verdad? Entonces regresamos vacío, dice usted. Entonces allí es donde nosotros tenemos que aplicar ese texto, que cómo podemos descuidar una salvación tan grande. Yo digo, y por lo poquito que he podido entender de las escrituras, de la palabra de Dios, que ya nosotros vamos a cantar victoria cuando ya salgamos de este cuerpo y ya estemos glorificados. Yo siempre pienso, yo todavía no, pues sí, ya tengo la salvación, pero todavía tengo que ¿cómo le explicaría yo? De que buscarla, pelearla, cuidarla. ¿Cómo? A través de nutriéndome de la palabra del Señor, y como un estudio que estamos llevando, ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Pero todos los que estamos aquí en este mundo y en este cuerpo, hermano, yo siempre digo que corremos peligro. Y es donde tenemos que estar, como dice el apóstol, tenemos que estar sobrios, ¿verdad? Porque el enemigo está como león rugiente. Yo digo que yo me voy a sentir segura, yo
Yo agrado al Señor y trato de apegarme yo, ¿verdad? Como persona, apegarme a las escrituras lo más que yo pueda. ¿Me explico? Porque en cualquier momento, si ya sea que el Señor lo mande por mí o esperando su venida, estar listo. Eso es lo que yo pienso. Por su comentario. Sí. Hermano Jorge Entonces Pulgarín. Perdón, hermana. Hermano Jorge Pulgarín. Hermano. El ya, pero todavía no, hermano. Es ese compromiso de matrimonio que tenemos con el Señor. Y como vírgenes estamos con una lámpara encendida. Sí, estamos en este momento con la llenura del Espíritu, con el aceite, con la lámpara y el aceite, pero todavía no, hasta cuando entremos con el amado al aposento. Cuando estemos en el aposento en intimidad con el amado, será la plenitud, ¿cierto? Entonces sí, estamos comprometidos, sí, tenemos segura la entrada, pero todavía no hasta cuando estemos en intimidad con él. También el ya, pero todavía no, se entiende a cabalidad dentro de la cultura judía como el tiempo de desposo. Si recuerdan ustedes, por ejemplo, María y José estaban desposados cuando ella quedó obviamente embarazada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, José, en la cultura judía, bueno, obviamente a José le costó un poquito digerir que estuviera embarazada si él no había estado con ella, pero en la cultura judía, cuando una pareja ya estaba desposada, ellos ya estaban comprometidos a matrimonio, ya nada podía romper ese lazo, ese compromiso. Entonces, es como que ellos ya estaban casados porque no es, ahora me gustó otra, entonces no, mejor de esta ya no, ahora me voy a desposar con aquella para luego casarme, no. Él ya estaba comprometido con ella. Sin embargo, hasta que se diera la boda, entonces podían gozar la plenitud del matrimonio. Podían gozar la plenitud de la intimidad conyugal. Hasta que ya estaban, después de que ocurría el acto ceremonial de la boda. Entonces, ese periodo de desposo que ocurría, podía ocurrir semanas, meses podían ocurrir para que llegara el momento de la boda. Ese periodo de desposo es justamente el periodo de la dispensación que nosotros estamos viviendo ahora. Cuando el Señor nos dio las arras del Espíritu Santo como arras de nuestra salvación, en nosotros ya estamos desposados con Dios. O sea, Él ya no va a cambiar y nosotros no deberíamos de cambiar el compromiso. Entonces ya estamos comprometidos con Él, ya estamos salvos, ya estamos dentro de la salvación. Sin embargo, la plenitud de la salvación, el beneficio de la salvación máximo, la consumación, la vamos a disfrutar cuando estemos en su presencia eternamente y para siempre. Eso es el ya, pero todavía no. Y en el libro de Apocalipsis, esa es la idea y eso es lo que lo hace de género profético. Recuerden que eso es lo que venimos explicando desde tiempo atrás. No tenemos que perder, por muchas ideas que demos, no tenemos que perder el orden del bosquejo del estudio. Estamos hablando de la triple naturaleza de Apocalipsis y esa triple naturaleza es que Apocalipsis es un libro apocalíptico, en tanto que envuelve su mensaje en una envoltura de símbolos, señales, para poder hacerlo pertinente y significativo solo a sus receptores. Segundo, el Apocalipsis es un libro de género profético, en tanto que ofrece una esperanza del ya, pero todavía no. Igual que los profetas del Antiguo Testamento. Con la gran diferencia que los profetas del Antiguo Testamento nos señalan muy bien, me parece muy acertada esa aclaración de los autores, los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían una desventaja en relación a Juan el vidente de Apocalipsis. Ellos no vivían en la era del Espíritu, porque el Espíritu Santo no había venido en su plenitud. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, dice algunos relatos que el Espíritu de Dios se posaba o el Espíritu de Dios venía a algunos hombres específicos para tareas específicas. Pero la plenitud del Espíritu Santo se recibe y viene a la iglesia hasta el día de Pentecostés, que nosotros leemos en Hechos capítulo 2. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas sí eran inspirados de parte de Dios, pero la desventaja que ellos tenían es que ellos no vivían en la era del Espíritu. Mientras que Juan ahora vive en la era del Espíritu.
Juan, el apóstol que escribe Apocalipsis, él ya está dentro de la era del Espíritu cuando el Espíritu ya ha venido, ya ha reposado plenamente en él, de manera permanente, y entonces su profecía va a tener una relevancia espiritual. Por eso cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, la presencia del Espíritu Santo es constante. Para todo. Por ejemplo, Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y fui tomado, dice, para ver, y entonces él comienza, revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, él obviamente se ve en la era del Espíritu e inmiscuye en su escritura la presencia del Espíritu para darle todavía un mayor significado, una mayor relevancia a su mensaje hacia los receptores. Eso quiere decir que sea de género profético. Y el hecho de que sea de género epistolar ya lo analizamos claramente. Y es la parte más sencilla de entender. Apocalipsis no es un libro, digamos, como ¿cuál podríamos decir? Como los Salmos, por ejemplo, que fue lo que estudiamos la otra vez. Los Salmos eran oraciones de David, algunos de Salomón, de los hijos de Asaf, de Coré, de Moisés. Tenemos un salmo, una alabanza. Entonces, principalmente los que son de oración son de David, porque David escribió más de la mitad de los salmos. Y nosotros lo que tenemos es, David no estaba pensando en dirigir esa oración a alguien más que a Dios, el Todopoderoso. En ese sentido, el libro de los Salmos no tiene nada de género epistolar, porque cada salmo no tiene una dirección hacia un receptor, no tiene una fórmula de salutación inicial ni de salutación final. En cambio, cuando leemos las epístolas del Nuevo Testamento, tenemos, por ejemplo, 13 del apóstol Pablo, nosotros identificamos claramente cuáles son los rasgos de una carta, de una epístola. Y Apocalipsis, aunque es un libro de revelación, aunque es un libro de profecía, tiene al inicio y al final las características de una epístola. Y además sabemos que tiene una dirección y tiene receptores específicos. Las 7 iglesias del Asia Menor. En cuanto a las 7 iglesias del Asia Menor, parte de la sesión de hoy corresponde a analizar el contexto histórico de esa iglesia. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en las 7 iglesias del Asia Menor o qué era lo que estaba ocurriendo en el Asia Menor para que Jesús se diera la tarea de tomar a Juan como vidente y poder ofrecerle imágenes de la vida eterna que fueran pertinentes como una esperanza para los receptores del libro? Entonces, por ahora, hermanos, para ir a nuestro receso de 10 minutos nomás, 7 minutos podemos tomar para que me den tiempito de configurarlo en la presentación. Consolidamos. La naturaleza de Apocalipsis es una naturaleza triple, porque tiene rasgos de género apocalíptico, profético y epistolar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasamos a nuestro receso y luego regresamos, que tenemos más material todavía. Hermano, sí, hermano Juan Carlos, y también del simbólico, ¿verdad? Porque Apocalipsis está lleno de muchos símbolos. Eso lo explicamos cuando dijimos que Apocalipsis tiene un género apocalíptico, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir apocalíptico? Que su lenguaje es críptico. ¿Y qué quiere decir críptico? Que tiene un mensaje envuelto en símbolos y señales para que solo sea significativo y comprensible para sus receptores. Que alguien, si el libro de Apocalipsis caía en manos de alguien a quien no fue dirigido, entonces esa persona no lo va a entender. Hablando, digamos, por ejemplo, que un soldado romano o que el emperador recibiese, de alguna forma llegase una copia de él y el emperador va a leer que la bestia 1 y que la bestia 2, él no va a entender que se refiere a él y que se refiere al emperador. Correcto. Entonces, la tarea de envolver el mensaje en símbolos y señales tiene el propósito de que solo sea significativo el mensaje para quienes está dirigiendo el libro. Ok. Vamos a nuestro receso y regresamos en 7 minutos, hermano, no más. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás? Estamos, aquí estamos. Gracias a Dios. Aquí estamos con los hermanos. Bueno, hermano, yo no sé si solo porque yo estoy aquí de maestro de este lado de la compu, pero yo estoy emocionado con lo que estamos platicando. De verdad, cuando nosotros aprendemos cosas de la palabra de Dios,
Deberíamos de entusiasmarnos a ver que el Señor ha creado un cúmulo de circunstancias en pro de nuestra salvación, como ya comentábamos hace un momento antes de irnos al receso. Todo esto tiene que ver con, obviamente tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Porque cuando usted lee del primer capítulo al último, todos esos símbolos, todas esas señales, la numerología simbólica, todo eso solamente es una envoltura para transmitir una idea en los receptores, especialmente las 7 iglesias de Apocalipsis, en los receptores del libro. ¿Y cuál es esa idea? Aunque aparentemente al inicio lo que ellos ven, su realidad presente es que el gobierno o que el Estado se impone sobre la iglesia, en realidad la panorámica y la cosmovisión del libro de Apocalipsis es que al final Jesucristo y la iglesia son los vencedores. ¿Sí o no? Ese es el mensaje central del libro de Apocalipsis y debería ser el tenor interpretativo que nosotros utilicemos cuando leemos cada capítulo. El propósito, y ya vamos a hablar ahorita de eso en cuanto a la necesidad de exégesis. Bien, después de hablar, los autores, después de hablar de la naturaleza tripartita o la naturaleza triple del libro de Apocalipsis, que es apocalíptico, profético y epistolar, se mueven hacia el hecho de apuntar la necesidad interpretativa del libro. Si recuerdan ustedes esa parte de la lectura, estamos hablando del capítulo 13 del libro. Entonces, los autores nos explican, ya este es el último capítulo del libro. No solo es el último capítulo de la Biblia Apocalipsis, sino que esta parte, este capítulo del libro, es el último de nuestro libro de texto. Y los autores nos dicen, pareciera mentira que ya al final del libro todavía sigamos insistiendo en la necesidad de exégesis. Pero en realidad, y probablemente, el libro de Apocalipsis que aparece en nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis canónico que nosotros tenemos, es el libro más mal interpretado de toda la Biblia. Tanto así que hay escuelas, y de esto no hablan los autores porque no es el objetivo, no es un comentario de Apocalipsis, pero yo les comento. Hay escuelas de interpretación apocalíptica. Está la escuela milenialista, está la premilenialista, está la postmilenialista, está la amilenialista, que son corrientes de interpretación de un mismo libro. Y obviamente todas tienen un fundamento, o sea, claro, algunos fundamentos son mucho más huecos que otros, pero todos ellos están convencidos que su línea de pensamiento es la correcta. Y a partir de una escuela de pensamiento surgen distintos tipos de interpretación, que qué significa el caballo blanco de tal capítulo versus el caballo blanco del otro capítulo, que qué significa la bestia 1 y qué significa la bestia 2. Entonces, por esa razón, los autores, cuando llegamos a la parte que se titula en el capítulo La necesidad de exégesis, insisten en que se hace necesario recordar algunas pautas hermenéuticas e interpretativas específicas para no caer en el error que han caído la mayoría. ¿Cuál? Mal interpretar el libro. ¿Cuál es la primera pauta? A ver quién recuerda la lectura. ¿Cuál es la primera pauta hermenéutica que los autores nos señalan cuando leemos no solo Apocalipsis, sino cuando leemos cualquier libro de la Biblia? ¿Cuál es la primera pauta interpretativa? En la lectura, cuando los autores hablan de la sección, la necesidad de interpretación o la necesidad de exégesis, dan una lista. ¿Se fijaron bien? Dan una lista. Y perdón, en el receso traté de ver la configuración del Zoom, pero no logro resolver ese tema. Ahí probablemente para la próxima sesión sí ya vamos a estar duchos en cómo administrar esto, pero... Y digo porque en la presentación yo tenía la lista de las pautas interpretativas. La primera pauta interpretativa que los autores nos señalan cuando hablan de la necesidad de exégesis es considerar, cuando usted lee cualquier pasaje, no solo de Apocalipsis, pero de cualquier libro, lo primero que usted tiene que considerar es
el propósito original del autor. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, muchos, y la escuela de pensamiento, la escuela interpretativa de Apocalipsis, que se llama futurista, comete muchos errores, la escuela futurista comete muchos errores porque ellos pierden y dejan de viaje a un lado por completo, dejan el propósito original del autor. Porque la escuela futurista de interpretación del Apocalipsis es aquella que jala todos los capítulos, todos los pasajes de Apocalipsis hacia un cumplimiento futuro. Por eso se llama futurista. Y ellos hablan de que el Apocalipsis, cuando se refiere a la bestia tal, y cuando se refiere a los granizos, y cuando se refiere a esto, cuando se refiere a lo otro, ellos, por eso ha surgido esa mentalidad así de fin del mundo. En realidad Apocalipsis lo último a lo que se refiere es a eso. Se refiere más a su presente que a su final y que al final de los tiempos. Pero la escuela de interpretación futurista obviamente jala todos los pasajes transfiriéndolos hacia un cumplimiento futuro. En ese sentido, entonces, prácticamente es como quitar de las manos. Es como que Jesús se dirige a las 7 iglesias del Asia Menor escribiendo a través de Juan. Pero cuando el libro de Apocalipsis va en camino hacia las 7 iglesias, es como que agarró la escuela futurista, agarró el libro, se lo robó de las manos a los receptores originales y lo trajo para nosotros. Y todavía no para nosotros, sino para el final de los tiempos. Y dejó sin relevancia y sin interés algunos a los receptores originales. Entonces le robó el mensaje a ellos para transferirlo al futuro. Eso es perder de vista y dejar a un lado por completo el propósito original del autor. Porque, ¿cuál es el propósito original del autor para Juan en el libro de Apocalipsis? Ya lo había mencionado yo antes del receso. El propósito se nota a todas luces y cuando entendemos, por eso se combina con la siguiente parte de la lectura, cuando comprendemos el contexto histórico de las 7 iglesias del Asia Menor, sabemos que el libro de Apocalipsis es un escrito de parte de Jesús a través de Juan para transmitir esperanza. Este es el propósito original. Transmitir esperanza, pero también advertir juicio. No solo a los receptores. Transmite esperanza a los receptores y a algunos de los receptores que están tambaleantes, que están fluctuantes en su fe, les advierte juicio. Pero también la advertencia de juicio es para el Estado que está oprimiendo y persiguiendo a la iglesia del Asia Menor. No porque el libro esté dirigido al Estado, sino para que la iglesia sepa que sus enemigos van a tener su castigo. Y que de alguna forma eso, digamos, no voy a decir que la advertencia de castigo para el enemigo sirve de consuelo a uno, pero que de alguna forma rezarse la culpa. ¿Estamos de acuerdo? Planteémonos el caso hipotético que nosotros somos la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Esmirna, o la iglesia en Pérgamo, o la iglesia en la Odisea. Cualquiera de las 7 iglesias del Asia Menor. Y estamos sufriendo persecución. No tenemos libertad de culto, no tenemos libertad de expresión religiosa, no tenemos nada. Tenemos prohibido. Esto más, ayer mataron a un hermano suyo o a su papá por ser cristiano, los soldados romanos. Cuando lo interpelaron en la calle sospechando que era cristiano, le preguntaron advertidamente quién era el Señor. Y entonces su papá, su tío, su abuelo, su hermano, su primo, algún familiar suyo que es cristiano como usted, dice, Jesús es el Señor. Cuando ellos esperaban, los soldados romanos esperaban que él dijera, César es el Señor. Porque en el mundo romano, el Señor o la palabra curios en griegos se aplicaba solo al César. Y el apóstol Pablo, en su carta, por ejemplo, a los romanos, el apóstol Pablo trata de enseñarnos que para los cristianos nada de César que el Señor, nada de que el César es el Señor.
si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo, dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿verdad? 10:17 creo. Si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón, y la traducción en español debería ser un poquito más complicada, más extensa. Creyendo en tu corazón que solo Jesús es el Señor, serás salvo. Así debería ser. Esa es la idea original en el texto griego. La idea no es solo creer, bueno, Jesús es Señor, si yo creo que Jesús es Señor, pero si también mi corazón cree que César es Señor, no, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede amar a dos señores. Ama a uno y aborrece al otro. Si aceptamos que Jesús es, y ahí está el artículo definido, el Señor, o sea, que Él es el único, negamos que César es Señor. Si acepto que César es Señor, niego que Jesús es mi Señor. Y si niego que Jesús es mi Señor, no podré ser salvo. Porque la sentencia es, si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Ahí estaba la cláusula. Ese era un filtro de fidelidad, como la palabra que estábamos comentando hace un momento, un filtro de fidelidad. De nada servía que usted fuera un cristiano en el Asia Menor, cualquiera de las iglesias que se mencionan. De nada servía que usted fuera un cristiano que viene a la iglesia, que es el que más ofrenda, que es el que más participa en los ministerios. De nada sirve que haga todo eso. Si cuando su fe es puesta a prueba, si cuando su fe es interpelada por las autoridades romanas, usted niega que Jesús es el Señor, aceptando que César es Señor. Ese es el contexto histórico y el contexto de persecución que sufre la iglesia del Asia Menor. Algunas de las iglesias más que otras. Algunas de ellas más que otras porque obviamente todo tiene que ver directamente con el contexto de la ciudad específica. Una de las 7 iglesias del Asia Menor está en la ciudad de Pérgamo, y en esa ciudad había directamente un templo al emperador. Había un altar dentro del templo al emperador. O sea, el culto al emperador en esa ciudad era muy fuerte. Y había un día a la semana específico para adorar al emperador. Y todo ciudadano romano que se dijese ciudadano romano tenía que venir al culto. Y ahí estaba el reto para los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Si voy al culto al César, niego mi fe en Cristo como el Señor. Si no voy al culto al César, mi vida corre peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esa realidad de contexto histórico de las iglesias del Asia Menor, surge el libro de Apocalipsis, teniendo un propósito principal. Pensemos, los hermanitos han perdido probablemente, ya mataron al predicador de la iglesia. Probablemente mataron a una hermana, está escuchando el libro de Apocalipsis y ayer mataron a su esposo los soldados romanos. O a una madre anciana le mataron a su hijo por confesar que el Señor es Jesús. Entonces, todas esas hermanos y hermanas nuestros del primer siglo que reciben el libro de Apocalipsis, Juan les dirige el libro a ellos con un propósito especial: llenar de esperanza sus corazones. A saber que aunque por el tiempo presente y circunstancial y momentáneamente el Estado parece estar ganando la victoria, ganando la batalla, dicen, podrá haber ganado la batalla, pero no la guerra. Al final, quien levanta la bandera de la victoria es el jinete del caballo blanco. ¿Se acuerdan? El jinete del caballo blanco, que sale victorioso, que sale venciendo y para vencer, que es rey de reyes y el señor
de señores. Como quien dice, Él está por encima. Y cuando las almas de los justos que estaban debajo del altar combinados con las cenizas, eso es una figura de que su sacrificio, su martirio, fue como una ofrenda de libación a Dios. Cuando dentro de las rupturas de los sellos, usted lee en el capítulo 6 que las almas de los justos están debajo del altar junto con las cenizas, se levanta una oración que dice: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre de manos de los que nos han hecho esto? ¿Te acuerdas? Apocalipsis 6:10. La ruptura de uno de los sellos. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar aguantando este suplicio en Perú? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a aguantar este suplicio en Venezuela? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a aguantar el suplicio en Nicaragua? Y Dios le advierte: tengan paciencia, porque todavía no se ha completado el número de los mártires que sufrirán por causa del testimonio. Tengan paciencia hasta que se complete el número de todos los que han de morir por causa del testimonio. Hasta entonces vendrá el juicio, que viene terrible, porque isofactamente después de la pregunta y la respuesta de Dios a la alma de los justos, ocurre la ruptura del siguiente sello, y en la ruptura del siguiente sello se deja ver que viene un juicio con símbolos de fuego que cae del cielo, truenos, terremotos que se parten las grandes peñas, y dice que los malos huyen debajo de las cuevas y le dicen a las peñas: caed sobre nosotros. Están tan horrorizados del juicio de Jehová, el juicio que trae justicia para los santos y los justos y trae castigo para los malvados. Entonces, de verdad, Dios no deja sin respuesta la súplica de sus santos. Simplemente les advierte que todavía tienen que tener un poco de paciencia. ¿Cuántos años tenían los hermanos ya sufriendo persecución, sufriendo muerte? Varios años. ¿Cuánto tiempo tiene Venezuela ya en este suplicio? Muchos años. Pero ahorita es que está fea la cosa, pero ya desde hace varios años atrás han tenido varios presidentes. Sale uno entre el otro, sale el otro entre el uno. Y obviamente ya los campesinos están, y claro, a veces hay intereses mezclados y todo, y no me corresponde a mí hacer una exégesis de la situación de política de un país, pero la iglesia del Señor, que de alguna manera u otra se ve siempre afectada con estas condiciones sociales y políticas de nuestros países, la iglesia del Señor podría preguntarse, al igual que las almas de los justos que estaban debajo del altar: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y aquí estamos combinando una cosa con la otra dentro de la lectura. Estamos combinando la necesidad de exégesis, en la cual la primera regla interpretativa es conservar el propósito original del autor, junto con la sección de la lectura que habla del contexto histórico. ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundito, hermano. ¿Me escuchan bien o me escuchan muy bajito? Se escucha bien. Es que mi esposa siempre me ayuda y entonces entró desde el celular para captar y dijo que el audio estaba bajo. De pronto es un problema con el celular. ¿Sí? Quería confirmar solo.
Sí. Entonces, hermanos, en la necesidad de exégesis, los autores nos dan una lista, nos ofrecen una lista y nos explican. Cuando entramos al libro de Apocalipsis, y de hecho algunas de esas pautas interpretativas se aplican a cualquier libro de la Biblia, cuando entramos al libro de Apocalipsis, lo primero que tenemos que hacer es no pasar por advertido el propósito original del autor. ¿Cuál es el propósito? Ya lo explicamos, ¿verdad? Quedó claro. Juan quiere transmitir esperanza a una iglesia que está sufriendo persecución. Hermanos que están viendo la muerte de su familia. Capaz algunos todavía se están preguntando si vale la pena seguir siendo fiel a Cristo o si mejor ya renunciar a esto. Sí, porque si antes de ser cristiano todo me iba bien y ahora que soy cristiano mi vida está corriendo peligro, la pregunta de alguno es, ¿vale la pena? Recordemos que ellos no tienen la Biblia como nosotros para estarla leyendo y alimentándose. Ellos solo tienen al predicador que les enseña de las escrituras hebreas, o sea, del Antiguo Testamento, y de alguna manera están relacionados a algunas cartas del Nuevo Testamento, quizás conocen algunas y el contenido de ellas. Ellos todavía no tienen el Apocalipsis. Hoy en día, cuando la iglesia sufre algún tipo de contexto histórico similar al de la iglesia en Asia Menor, solo necesitamos consultar el libro de Apocalipsis a ver de qué manera nos puede transmitir a nosotros esperanza. Pero para ellos que todavía no habían recibido el libro, es lógico, es completamente racional pensar que algunos de ellos estaban preguntando si valía la pena continuar firme en la fe o si fluctuar de la fe. Nosotros estuvimos razonando en cuanto a la salvación del ya, pero todavía no en cuanto a la fidelidad. Pero si ustedes notaron, los comentarios de ustedes siempre hacían referencia a pasajes bíblicos, ¿verdad? La hermana Alba dice como dice el apóstol Pablo, la otra hermana dice como dice la Biblia, la otra hermana dice como dice Hebreo. Entonces nosotros hacemos referencia y nuestra base y la forma de arraigar nuestra fe en algo es en la palabra de Dios, pero porque ya la tenemos completa. Pero los hermanos en Asia Menor que no tenían la Biblia como nosotros, que lo que conocían ellos era la escritura hebrea y de alguna manera estaban relacionados con otros libros del Nuevo Testamento porque el canon no se había formado, porque no tenían el contenido de Apocalipsis que nosotros tenemos, ellos de verdad tienen un desafío grande. ¿Vale la pena o mejor dejamos todo aquí? Tiramos la toalla y mejor nos vamos. Total, ellos todavía no están claros de lo que nosotros sí estamos claros ahora, de la esperanza de vida eterna. Ellos habían recibido el evangelio. Recibían palabra de Dios, sí, por profecía del predicador, sí. Pero la forma de vida espiritual y las promesas celestiales que nosotros tenemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento no lo tenían ellos. Y eso tiene que ser algo que nos advierta que para ellos era muy normal, sería muy normal pensar si vale o no vale la pena. Es lo más lógico del mundo que se pregunten eso. Lo que no es lógico es que usted, después de tener la palabra de Dios y la revelación completa en muchas versiones, después de que usted ya tiene las arras del Espíritu Santo como garantía de su salvación, después de que Dios lo ha provisto con las herramientas para subsistir, como la oración, la alabanza, la lectura de la palabra, que usted todavía a estas alturas del partido, después de años de estar en la iglesia, se pregunte, ay Señor, no sé si vale la pena. ¿Será que vale o no vale? Eso sí ya no sería normal. Porque usted ya lo tiene todo para vencer en Cristo. Pero los hermanos estaban en una lucha distinta que nosotros. Y el contexto de ellos de verdad era más amenazante que el nuestro. De alguna manera nosotros todavía podemos huir de nuestras realidades, la pobreza o la inestabilidad social, política de nuestros países. Y cuando digo huir, me refiero, por ejemplo, que de Nicaragua se han ido cientos de miles de nicaragüenses. Han emigrado a Costa Rica, a Estados Unidos. Venezolanos han emigrado para todos lados, huyendo a muchas veces de la realidad de sus países, buscando opciones mejores para su vida y su familia. Pero los hermanos de ese menor no tenían para dónde huir. Ellos no tenían opciones. Y su persecución era completamente distinta a la nuestra.
Entonces, volviendo a Apocalipsis, los autores también, en cuanto a la necesidad de exégesis, nos recuerdan y nos advierten, en el libro de Apocalipsis no deberíamos de abusar de algo que se llama analogía bíblica. ¿Quién recuerda y comprendió bien la parte de que los autores hablan de analogía bíblica? Ahí los autores nos advierten, dice, no abusemos de la analogía bíblica. Esa frase quiere decir, aquí tengo el libro abierto. Esa frase sencillamente quiere decir, aquí está el punto número 2, se debe ser cuidadoso sobre todo de no utilizar demasiado el concepto de analogía de la Biblia o analogía bíblica. Lo que quiere decir que muchas veces, permítame regresar al Zoom, muchas veces nosotros solemos interpretar la Biblia con la misma Biblia. Y decimos, bueno, ¿qué quiere decir este pasaje? Y automáticamente conectamos este pasaje con algún otro pasaje similar o algún otro pasaje de donde este toma raíz y hacemos una analogía bíblica, o sea, una interpretación de la Biblia con la misma Biblia. Con el libro de Apocalipsis, aunque eso sí es verdad, no debería de abusarse de esa medida. Voy a poner un ejemplo para darme a entender mejor. Dijimos al inicio que el carácter y la naturaleza apocalíptica del libro de Apocalipsis, para la redundancia, está relacionado con que Juan toma prestado lenguaje, figuras, símbolos y señales de profecías, tanto de Daniel como Ezequiel, Zacarías. Hay pasajes que directamente hay visiones, hay lenguaje o hay señales que cuando usted las lee en Juan, Apocalipsis de Juan, y usted va a algún pasaje de Daniel que se relaciona y que se corresponde, es obvio que hay una conexión ahí. Es obvio que Juan tomó esta figura de Daniel prestada. Juan la jaló. Pero aunque hay una conexión, nosotros no deberíamos de decir lo que Daniel dijo aquí en el Antiguo Testamento para los judíos en el exilio fue tal cosa. Ah, entonces eso fue lo que Juan quiso decir para los hermanos de Asia Menor. No, aunque la figura sea la misma y el significado de la figura sea el mismo, obviamente el mensaje va a ser distinto porque el mensaje está relacionado y vinculado directamente al contexto del receptor del mensaje. Y el contexto del receptor de Daniel son los judíos que están en el exilio babilónico. Ellos tienen un contexto. El reto de los judíos en el exilio babilónico no es el mismo reto que tienen las iglesias del Asia Menor. Los judíos en el exilio no tienen persecución religiosa. Tienen falta de templo. No pueden adorar a Dios, no pueden ofrecer sacrificio, es verdad. Pero no tienen persecución religiosa. Hasta incluso en el exilio babilónico es cuando surgen las sinagogas, como lugares donde podemos estudiar las escrituras hebreas para no perder nuestra fe. Los judíos en el exilio babilónico más bien el reto era distinto. Ellos tenían la oportunidad de prosperar económicamente, tanto así que cuando regresan a Jerusalén, muchos se quedan en Babilonia porque ya se acostumbraron a eso, a una buena vida en Babilonia. Como le puede pasar a cualquier inmigrante, sea de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de donde sea, que se va para Estados Unidos y se van con una meta. Dicen, hermano, yo voy por 5 o 10 años a esforzarme, recoger, y luego yo regreso a mi linda Nicaragua, o a mi linda Venezuela, o a mi linda Cuba, y yo regreso, y yo voy a venir con diferentes oportunidades, con diferentes posibilidades, para tratar de hacer una vida en mi linda patria. Pero hermano, gente que se fue con la meta de quedar solo 5 años y se quedaron allá toda la vida. Porque obviamente se acostumbraron a ese estilo.
Los judíos en el exilio babilónico no tenían el mismo reto que tenía la iglesia en el Asia Menor. Ya hemos explicado el contexto histórico de los hermanos en el Asia Menor, especialmente el asunto de la persecución romana por el culto al emperador. Entonces, Daniel utiliza una figura y un lenguaje apocalíptico para darles un mensaje a sus receptores. Y el propósito que Daniel persigue con los judíos en el exilio es un propósito distinto al que persigue Juan, porque el propósito está directamente vinculado al contexto de su receptor. En ese sentido, entonces, nosotros no podemos, aunque veamos que la figura es la misma, no podemos decir, ah, Daniel quiso decirle esto a los judíos en el exilio, entonces Juan quiere decirle esto a los hermanos en Asia. Ese sería abusar de la analogía bíblica. Nuestra tarea es solamente vincular el lenguaje de una manera en la que se corresponda. Por ejemplo, que usted diga, ah, este pasaje de los 4 seres vivientes de Juan, del Apocalipsis de Juan, capítulo 4 y capítulo 5, es el mismo lenguaje que utilizó Daniel allá cuando habló de la adoración celestial. Ah, los seres son los mismos, las características son las mismas. Ah, pero ¿qué le quiso decir Daniel a los judíos en el exilio? Vaya, estudie Daniel, estudie el contexto de los judíos en el exilio, estudie el mensaje y va a encontrar la exégesis. ¿Y qué le quiso decir Juan a los? Vaya, estudie el contexto histórico de la iglesia en Asia Menor, estudie el mensaje, estudie los pasajes previos, que es contexto literario, los pasajes previos, los pasajes posteriores, y va a encontrar el significado. Pero ambos tienen un significado distinto porque sus propósitos son distintos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es no abusar de la analogía bíblica. Luego los autores nos hablan de, dice, debido a la naturaleza apocalíptica profética del libro de Apocalipsis, obviamente, se añaden algunas dificultades a nivel exegético. Eso es obvio. Eso es obvio porque, por ejemplo, las cartas de Pablo son género epistolar. Epistolar, claro. Y entonces, cada género de la Biblia va a tener ciertas pautas interpretativas específicas. Cuando usted se va a la hermenéutica, usted dice, bueno, las epístolas se interpretan de esta forma. Y usted hace la lista de las pautas exegéticas y usted puede hacer una buena exégesis de la epístola. Usted dice, los evangelios se interpretan bajo estas pautas interpretativas. Hace el proceso y usted puede obtener una buena exégesis de los evangelios. Pero el hecho de que la naturaleza de Apocalipsis sea así, tripartita, sea triple, hace que haya o surjan algunas necesidades y algunas complicaciones exegéticas, obviamente. Pero por eso la naturaleza de Apocalipsis está al inicio de la lectura, para que una vez que usted entiende su naturaleza, entonces de manera más consciente entra al estudio de Apocalipsis, advirtiéndose usted mismo. Esto podría, y siempre va a tener que tener una puerta abierta, una mente abierta, de no creer que usted está inventando la agualada, como decimos comúnmente en Nicaragua. No creer que usted está descubriendo la gran verdad, sino usted tiene que mantener la mente abierta y tratar de combinar las pautas interpretativas del género apocalíptico, del género profético y del género epistolar, a tratar de, es como un buen cocinero. Un buen cocinero tiene muchos ingredientes. Ayer me estaban explicando, ayer un hermano aquí que le gusta y sabe cocinar, de hecho, aquí en Perú es bien famosa una comida que se llama lomo saltado. Y el hermano me dice, ¿qué es lo que más le gusta? El lomo saltado. ¿Y por qué? Porque son trozos de carne que se ven bien cocinados, pero en realidad por dentro están bien jugosos, le digo yo. Entonces él me explicó en el proceso de cocinar la carne, ¿cuál es la técnica para que la carne se cocine, se vea bien cocinada por afuera, pero que en realidad por dentro está bien jugosa? No es clase de gastronomía, no les voy a enseñar a hacer lomo saltado peruano ahorita. Solo les quiero decir que él, obviamente, la hermana dice, yo estaba esperando, hermano, ya para ir a comprar los ingredientes. El hermano simplemente, lo que les quiero comentar, el hermano es, bueno, él es italiano, él es de ascendencia italiana, entonces el hermano, eso viene en la sangre, parece, lo de la cocina para los italianos. Entonces el hermano, y ha trabajado de hecho con restaurantes y todo, entonces el hermano, él, un buen cocinero, un buen chef, tiene muchos ingredientes a la mano
y tiene un proceso de lo que se llama la receta. La receta no solo tiene que ver con cuáles ingredientes vas a utilizar, sino cuál es el método a través del cual vas a cocinar tal plato. ¿Verdad? ¿Y cuál es la tarea de un buen chef? Hacer una mezcla y un uso perfecto de los ingredientes, ¿sí o no? Y que los pasos que va a dar para preparar el plato estén bien cuidados. No se puede saltar el uno antes del otro. Algunas comidas no es como hacer, diríamos en Nicaragua, no es como hacer gallo pinto. E incluso el gallo pinto tiene su ciencia. Y si usted solo agarra arroz con frijoles mezclados, eso va a ser un casamiento hondureño. Pero el gallo pinto tiene su ciencia. ¿Por qué queda así doradito? Dice usted, ¿por qué queda? ¿Verdad, hermano Carlos? Ay, Alicia agua a la boca, hermano Carlos Zúñiga. Entonces, hermano, la tarea de un buen exégeta, las herramientas que ustedes han aprendido en todo este curso, los capacitan de alguna manera para ser buenos chefs exegéticos, los cuales tienen varios ingredientes, naturaleza triple de un libro, y que a través de un proceso cuidadoso que los autores nos enseñan, ustedes puedan, digamos, no inventar la abuelada, pero ustedes puedan descubrir una exégesis a la luz de su propio esfuerzo, a la luz de su propio trabajo. Seríamos muy haraganes nosotros si solo andamos consultando comentarios de la Biblia. Que me toca dar una clase de Apocalipsis y en lugar de buscar un diccionario, en lugar de buscar un comentario, una enciclopedia que hable del contexto histórico, en lugar de buscar diferentes versiones, en lugar de buscar diccionarios expositivos que explican las palabras griegas y hebreas, usted simplemente dice, me toca dar una clase de tal capítulo, voy a descargar el libro del comentario tal, para ver qué dice ese autor. Y a usted sin ningún filtro, agarra lo que ese autor dice y lo enseña. Ni siquiera revisó si el comentario era de la escuela futurista, premilenialista, milenialista, ni siquiera revisó nada de eso. Usted simplemente dice, me han dicho que este es un buen libro. Dice usted, agarra el comentario de Apocalipsis y entonces dice, tal capítulo me toca enseñar en la iglesia y solo se le pasa y no hizo un filtro. Ya nosotros, hermanos, después de este curso, deberíamos de estar dotados de herramientas y un buen entendimiento de cómo se hace una exégesis. Ahora bien, le voy a repetir lo que le dije al inicio. No se conforme solo con las sesiones que tenemos aquí sincrónicas ni con los videos de YouTube del hermano Carlos. Cuando se ofrece un libro de texto en el curso, aunque no podemos abarcar todo el libro capítulo por capítulo, lo que se espera de ustedes como buenos estudiantes es que estudien el libro entero. Es que ustedes puedan consultar, leer, aprender bien y en las partes donde los autores técnicamente nos enseñan el orden y las pautas de interpretación, usted pueda tomar valientemente algún pasaje, no solo de Apocalipsis, pero cualquier pasaje del Nuevo Testamento y usted lo pueda tomar y usted diga, quiero hacer un exégesis de este pasaje como hemos aprendido en este curso. No voy a estudiar ningún comentario del pasaje. Voy a entrar con mi mente fresca, solo voy a tratar de buscar las herramientas que se sugieren, un diccionario, una enciclopedia, algo que me ayude a encontrar el trasfondo del contexto del pasaje. Y así yo mismo, con mi propio esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo, voy a tratar de hacer un exégesis de este pasaje. Ese es el reto que usted tiene. Y bueno, para hacer un exégesis correctamente deberíamos de dominar el hebreo y el griego, pero como obviamente no dominamos el hebreo y el griego, entonces lo que podemos hacer es valernos hay un diccionario que se llama Vine, se escribe Vine con B de vaca. Ese diccionario le explica a usted, si está estudiando un pasaje del Antiguo Testamento, le explica la palabra en su idioma original hebreo. Y si está estudiando un pasaje del Nuevo Testamento, usted lo puede consultar. Usted dice, no sé. Usted dice, quiero saber qué significa ayo. Pablo dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vamos a consultar el diccionario Vine para saber qué significa ayo. Y ahí va usted al diccionario, lo busca y ahí le va a aparecer la palabra griega. ¿Cómo se usaba originalmente la palabra? ¿Cuál es su significado y su connotación? Y cómo se usa en el Nuevo Testamento, y le va a dar referencias de otros pasajes del Nuevo Testamento que también utilizan la palabra, si es que hay otros pasajes. En ese proceso, así como un cocinero, usted va a poder degustar un exégesis de su propio esfuerzo.
Y cuando usted le enseña a la iglesia, usted le va a poder enseñar a la iglesia carne fresca, digamos. No, no es que va a agarrar usted una comida en lata y solo la va a meter al microondas para calentarla. Eso sería tomar un comentario de otro autor, de un autor que usted ni siquiera sabe si es bueno o es malo. Usted dice, este libro suena de Apocalipsis, suena bien, y usted lo agarra y solamente le dice a la iglesia, este pasaje significa tal cosa. Eso sería un error. Ya a estas alturas del partido nosotros no estamos para ese tipo de errores. Por lo menos, si se esfuerza y comienza a poner en práctica las herramientas que ha aprendido, entonces, poco a poco, eso es como cuando usted va al gimnasio. Mira, hermano, no es que al inicio usted ya puede levantar 100 kilos, no, poco a poco. Y cada vez más, entre más hace el ejercicio, más dotado y más capacitado se va a sentir. Y bueno, siempre hay hermanos. Está el hermano Carlos, el hermano Luis, está su servidor, está el hermano Rocky. Siempre estamos dispuestos a colaborarles, a ayudarles. Si usted dice, hermano, me gustaría saber si dentro de la biblioteca tenemos algún buen libro de tal tema, y lo orientamos, le ayudamos, porque para eso estamos. Pero nuestra oración, hermano, es que este curso nos haya servido para sentirnos más confiados, para sentirnos más valientes a la hora de interpretar la Biblia. Y que queramos interpretar la Biblia con nuestros propios méritos, con nuestros propios, por así decirlo, con nuestro propio esfuerzo. Dependiendo primeramente de orar al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Voy a pedir a 2 voluntarios, al hermano voluntario, digo yo, ya lo estoy asignando, al hermano Jorge Cambronero, que ore para que Dios utilice lo que hemos aprendido en este curso. Juan Carlos. Sí, Christopher. Manos, muy buenas. Quisiera, aparte del libro que dice Juan Carlos, del diccionario Vine, quisiera recomendarles una aplicación que es muy sencilla, está en Google, se llama Logos a Logos, y cuando necesite consultar alguna palabra o algún contexto importante, esa es una muy buena opción, si no tiene usted el texto en sus manos. Entonces, esa es una buena opción. Christopher, hacernos un favor, esta es una buena recomendación, es verdad, se me olvidaba esta herramienta. Escribirnos en el chat el nombre de la aplicación para que los hermanos logren tomarlo ahí y puedan. Ok, ya se las paso. Gracias por la sugerencia. Y hay muchas, hermanos. Ahora en internet hay tantas herramientas y la mayoría son gratis y son muy buenas. Ya hoy en día el predicador que solo agarra carne enlatada para calentarla ya es porque es haragán. Pero cuando a usted le toca enseñar a las mujeres o hablando de las hermanas, incluso a los niños, no hay que menospreciarlo, enseñándoles cualquier cosa, así, solo una historia recalentada, no. Los niños, hermanos, hoy tienen una manera de pensar bien crítica. Entonces, no menospreciemos a nuestros estudiantes, hermanos de la iglesia, alguna oportunidad que tengamos de enseñar en algún instituto, alguna oportunidad que tengamos de predicar, incluso de hacer un devocional, hagámoslo con toda la ley, pidiéndole al Señor la oportunidad de hacerlo bien, lo mejor posible. Entonces, estaba pidiendo al hermano Jorge Cambronero que ore a Dios para que Dios nos ayude a utilizar todas las herramientas que hemos aprendido. Y luego el hermano Carlos Zúñiga nos va a hacer una oración de conclusión de esta sesión y de este curso. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Ok, vamos a orar. Padre eterno, misericordioso, poderoso, santo, sublime Dios. Gracias, bendito Señor, por habernos escogido como tus hijos. Gracias por permitirnos, bendito Señor, conocer cada día más de tu gloria, de tu honra, de tu poder, bendito Señor, por medio de estos ejercicios que hacemos, por medio de estos temas, por medio de estos estudios, Señor. Gracias por los que has usado para que nos traigan a nosotros, Señor, este alimento que necesitamos, Señor, porque si queremos conocerte más, Señor, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu humildad, Señor, pues tenemos que aprender más de ti, leer y buscar, así como dice Juan Carlos, Señor, para que tú así nos puedas hablar por medio del Espíritu,
Muchísimas gracias, Señor. Le damos por todo aquello, bendito Señor, que hasta hoy hemos atesorado. Sigue abriendo nuestra mente, Señor. Sigue permitiendo revelación de tu palabra a cada uno de nosotros para que nuestra vida, bendito Señor, te agrade más, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos en cada momento, permite que todo, Señor, lo que aprendamos, podamos aplicarlo a nuestra vida y ser esa luz que tú dices que somos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque aunque no hayamos alcanzado todo, Señor, ya estamos sellados, ya estamos listos, Señor, esperando ese momento, esa venida, Señor, en que tú te manifestarás ante toda criatura, bendito Señor. Y aquellos, los salvos, irán contigo, y aquellos, bendito Dios, pues tú sabrás, bendito Padre. Gracias por todo esto, Señor, y oramos en el santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Hermano Carlos Zúñiga, por favor. Su micrófono, hermano, su micrófono está en silencio. Hermano Carlos, su micrófono está en silencio. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, gracias, hermano. Oremos. Santo Señor, tú que estás en el cielo, tú que eres nuestro Padre por la gracia de nuestro Señor Jesús. Te damos honra y gloria en este día. Y gracias también por haber terminado esta clase, porque es muy importante para nosotros saber poder y entender tu palabra a través del exégesis. Oh Dios, tú eres ese Dios soberano, ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios temible, pero sí estás con nosotros cada día. Y cada día nos estás ayudando. Así como Jesús abrió el entendimiento de sus apóstoles para que entendieran su palabra. Así, Señor, que sea tu Santo Espíritu con nosotros, Señor, enseñándonos cada día para que nosotros podamos ser fortalecidos en el conocimiento de tu verdad. Cada día necesitamos más de tu verdad, Señor, porque tu verdad tiene que ser llevada, Señor, a cada persona, a cada pueblo, a cada ciudad, a cada país. Tu palabra tiene que pasar y trascender todo el globo terráqueo, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros en diferentes países. Así te damos gracias también, Señor, por nuestros maestros, por nuestros instructores, por esos hombres que se sacrifican para traernos esta enseñanza. Gracias, Señor. Dios, porque estos varones, Señor, los ha llenado de amor. Así, Señor, sigue llenando nuestros corazones de ese amor fraternal, de ese amor eterno, de ese amor sincero que debe haber en cada uno de nosotros como miembros que somos de la escuela, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y no permita que nosotros nos quedemos atrás, Señor, sino que tome el impulso de nuestras vidas, Señor, y haznos caminar hacia adelante, Señor, para que tengamos más conocimiento de usted, para que tengamos más conocimiento de su palabra, para que podamos, Señor, enseñar a otras personas, Señor, y podamos así seguir el servicio en el cual usted nos ha llamado, Señor. Gracias por ese llamamiento santo, Señor. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre bendito de Jesús de Nazareno. Amén. Amén, y muchas gracias, hermano. Hay una personita aquí especial que se quiere despedir de ustedes. Hola, decirle a los hermanos.